vivimos en el barrio, sabemos sobrevivir al abismo. Gobierne quien gobierne, la historia la escribimos con manos trabajadas, con sangre resistimos. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Solo en la unión las cadenas se desprenden. No hay salvador, solo el pueblo se cuida. En la base está la fuerza que nunca se olvida. La justicia no se compra con discursos vacíos, la vemos en el sudor, en los días tardíos. El hambre no espera leyes ni decretos, se llena con esfuerzo, con sueños completos. El poder no entiende el dolor de los nuestros, solo la base construye futuros honestos. Gobierne quien gobierne, no hay tregua en la batalla. La resistencia crece donde la opresión estalla. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Solo en la unión las cadenas se desprenden. No hay salvador, solo el pueblo se cuida. En la base está la fuerza que nunca se olvida. O la calle suena fuerte, con cada paso firme se enfrenta a la suerte. No hay rey ni trono que dicte mi camino, es el pueblo el que lucha, el que marca el destino. Las promesas caen vacías como espejismos en el barrio, sabemos sobrevivir al abismo. Gobierne quien gobierne, la historia la escribimos, con manos trabajadas, con sangre resistimos. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Solo en la unión las cadenas se desprenden. No hay salvador, solo el pueblo se cuida. En la base está la fuerza que nunca se olvida. Compañeras y compañeros, Magisterio Nacional, buenas noches, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio de crítica, de análisis profundo, donde hablamos de los temas que le impactan, que le importan al Magisterio Nacional. Saludo con mucho gusto hasta el Pacífico, hasta la tierra de la tambora y la banda, a mi tocayito Alberto Barrera. Tocayo, en un momento paso contigo porque quiero darle la bienvenida a la maestra Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la combativa sección 22 de Oaxaca. Maestra, qué gustazo tenerla aquí, maestra. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo anda todo por allá por Oaxaca? Gracias, buenas noches. Un gusto saludarte, Simón Alberto, hasta Tamaulipas, y al compañero Alberto Barrera hasta Sinaloa. Reciban este saludo fraterno y combativo desde la ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Juárez, desde la sección 22, y pues bueno, agradezco bastante el espacio que me brindan, sobre todo para compartir pues parte de la información que tenemos respecto a la lucha magisterial a nivel nacional. Muchas gracias, maestra. Tocayo, qué lujo, ¿no? La verdad, honestamente, qué lujo. Sí, muy buenas noches, Tocayo, profesora Jenny Araceli, la verdad que es un gusto que se encuentre con nosotros. Un saludo a todas y a todos las y los compañeros trabajadores de la educación de todo México, del hermano estado de Tamaulipas, de Oaxaca y por supuesto de mi estado Sinaloa. Un saludo para todos y todas. Maestra, estábamos acostumbrados a verla en la movilización, en el Zócalo, con el micrófono, haciendo posicionamientos. Es muy difícil acá donde estamos nosotros en Tierra de Charros, tristemente. Para nosotros era algo motivante escuchar a la comisión, a la mesa única de negociaciones de la coordinadora, toda la movilización. Maestra, ¿qué impresiones, así si nos puede dejar una vista panorámica, qué impresión tiene a estas alturas de la movilización que se dio a partir de febrero? Porque hay que recordar que todo esto empieza con la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que presenta la presidenta, y de repente se hace una bola de nieve, maestra, en todo México. Empiezan a salir ciertos grupos y movilizaciones. ¿Qué impresión le da de todo esto que despertó lo que hizo la coordinadora a nivel nacional, maestra? En efecto, la última jornada de lucha
inicia desde el mes de febrero con paros escalonados para frenar o exigir que se eliminara la iniciativa que presentó la Presidenta de la República para revisar precisamente las afectaciones que estaban realizando con esta iniciativa al salario de los trabajadores, que incluso lo reconocieron, que sí se estaban afectando el salario, pero que una mínima parte. Eso fue lo que respondieron en su momento en una mesa con el director general del ISSSTE, con la secretaria de Gobernación. Entonces, me parece que de manera general, la última jornada de lucha de la CENTE ha sido una lucha que aglomeró no solo a los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino incluso despertó la conciencia de lucha de muchos más compañeros y compañeras a nivel nacional que a lo mejor no son militantes de la CENTE, pero que a partir de ello vimos el descontento de parte de ellos y salieron a las calles. ¿Qué es importante mencionarles? Me parece que eso es de conocimiento público. No teníamos una jornada de lucha de esa magnitud desde la lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto. Estamos hablando que después de más de una década salimos a las calles con esa fuerza, y eso para la CENTE en estos momentos es una situación que entonces genera compromisos, grandes responsabilidades hacia con los compañeros de base de todos los estados, porque entendemos que somos el único referente a nivel nacional e incluso internacional, me atrevo a decir, de lucha, un referente de lucha que sale a pesar de que existe un gobierno que tiene mucha simpatía incluso con el pueblo de México, que incluso tiene aceptación de muchos compañeros y compañeras, pero que justo en esta jornada de lucha, como nosotros lo hemos analizado posterior a la jornada, es que la CENTE desenmascaró al gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación, su segundo piso de la Cuarta Transformación, un gobierno de izquierda, un gobierno de pueblo. Sin embargo, con esta jornada, básicamente no tuvo respuestas a nuestras demandas centrales. Cuando en su momento, por ejemplo, en las mesas que tuvimos con el expresidente López Obrador, argumentaban que para abrogar la ley del ISSSTE necesitaban tener la mayoría en el Congreso, y una vez que lo tuvieron en este sexenio, argumentan ahora que no hay tema presupuestal, ¿no? Cuando sabemos que hay bancos privados, afores, que precisamente se están enriqueciendo a costa de los trabajadores del Estado, y por lo tanto, de los argumentos que tenían en su momento, quedó desenmascarado a que el gobierno no está respondiendo a los intereses de los trabajadores, sino precisamente al sistema capitalista, a estos grandes banqueros, y por lo tanto, a nivel nacional hemos realizado justo este balance, y ahora vamos a tener la Asamblea Nacional Representativa el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México, y es ahí donde precisamente vamos a coincidir entonces cuáles fueron los alcances de la última jornada de lucha y qué sigue a partir de ella. Tocayo, fíjate que habíamos estado comentando que no puede haber segundo piso de la Cuarta Transformación si no queda listo el primero. A mí mi maestra en primaria me enseñó que primero va el 1 y luego va el 2, Tocayo, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Una de las cosas que rescato es, en verdad, se desnudó y se reveló de cuerpo entero las intenciones del gobierno, Tocayo. Sí, definitivamente lo hemos señalado anteriormente. Ahorita la profesora Jenny Araceli lo dice de forma muy puntual, ¿no? Porque uno de los grandes logros, lo comentaba el profesor Filiberto también cuando lo tuvimos por acá, es que se exhibió al gobierno federal, dado que se supone que está del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, pero en los hechos, en la política, en la real política, sigue apoyando a sus grupos de intereses, y eso la verdad que es un logro de parte de las movilizaciones que se realizaron en mayo y junio, coordinadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que evidentemente, como lo decía la profesora Jenny, despertó muchísimas simpatías a nivel nacional, porque no se puede negar que siempre la CENTE ha luchado por causas justas, no se puede negar eso, es un argumento del que jamás podrán arrebatarlo, ¿no? No se podrá decir que luchar por una pensión digna es justo, luchar por un mejor salario es justo también. Entonces, y es el único grupo democrático a nivel nacional que tiene la capacidad de movilizar y de accionar pues a miles de compañeros y compañeras a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, pues fue evidente, ¿no? El hecho de que
teniendo las condiciones el gobierno federal, pues no tuvo voluntad para hacer los cambios que se requerían en este sentido. Tocayo, y también comentarle a la maestra, mucho se manejó de que esta iniciativa no iba a perjudicar a las compañeras y compañeros maestros, y es importante que quienes nos estén viendo sepan que este discurso lo manejaba inclusive el propio sindicato, nuestros propios líderes, aquellos mismos que se encargaron de cambiar a maestras y maestros en el 2007 del 10º transitorio a cuentas individuales. Maestra, vimos una ola de traiciones masivas por parte del charrismo, que es algo contra lo que lucha la coordinadora. ¿Cómo podemos nosotros despertar la conciencia de las compañeras y compañeros que todavía carecen de la información suficiente para decir, ¿saben qué? Tengo que luchar por esto, porque si no me espera una jubilación de pobreza en condiciones precarias. ¿Cómo, maestra, despertamos la conciencia de nuestros compañeros? Sí, nosotros hemos coincidido que la mejor escuela sindical es la lucha en las calles, ¿no? Muchos de los compañeros era la primera vez que salían a una acción unitaria a nivel nacional, la primera vez que se quedaban en el Zócalo de Ciudad de México, y eso para nosotros es la mejor escuela sindical, porque es justo en las calles donde se empieza la lucha. Sin embargo, esto también va acompañado de todo un proceso de información a través de un brigadeo nacional que nosotros hemos denominado desde el año pasado, incluso este año, se ha hecho el esfuerzo para hacer un brigadeo a nivel nacional, es decir, darle información a los compañeros en diferentes estados, compartir precisamente cuáles han sido las afectaciones de la ley del ISSSTE a 18 años de haberse impulsado, cómo se espera un sistema precario de jubilaciones para todos los trabajadores del Estado, no solo del magisterio, y eso hay que puntualizarlo bastante porque pareciera que solo la ley del ISSSTE afecta a los maestros y a las maestras, cuando en realidad afecta a más trabajadores que están al servicio del Estado. Y en ese sentido, la información a través de ese brigadeo que hemos tratado de coberturar varios estados, a lo mejor ha faltado llegar precisamente a un brigadeo más detallado o más puntual al llegar a las delegaciones, a los centros de trabajo sindical. Eso es una tarea muy puntual que tenemos en estos momentos. Justo estaremos retomando a nivel nacional con la CENTE un brigadeo que estamos por definir la fecha en la próxima Asamblea Nacional Representativa, y que eso permita entonces que nosotros podamos desde la CENTE poder compartir esa información con quien también así lo necesite, porque también entendemos la situación que impera en varios de los estados a nivel nacional con el charrismo sindical. Es complicado, pero se ha hecho en algún otro momento, justo en la lucha contra la reforma educativa, se impulsó un brigadeo a nivel nacional donde se nombraron varios delegados que fueron a coberturar diferentes espacios a nivel nacional, y eso es lo que justo queremos hacer. Queremos compartir la información de cuál ha sido la lucha constante contra la ley del ISSSTE, los MES-7, contra la reforma educativa, que aún mantiene pues un sistema de la ley del SICAM, y que precisamente eso no permite que los procesos administrativos avancen como quisiéramos, con todo el rezago administrativo que tenemos en nuestro estado y en diferentes estados. Y entonces, a través de la información del brigadeo que estemos organizando, queremos compartir esa información, y aún así, donde haya estados, aunque no tengamos representación, si así lo solicitan, en el caso a la CENTE, pues también se tiene que hacer esa valoración y poder llegar a más compañeros de tal manera que tengan la información, y eso permita entonces llegar a retomar una jornada de lucha, no solo con la participación de quienes llegamos en los meses de mayo y de junio, sino que se pueda incluso ampliar esa participación en la Ciudad de México, pero también en otros estados. Maestra, explíquenos, por favor, ¿cómo es el brigadeo? ¿Qué es el brigadeo? ¿Cómo lo hacen en Oaxaca? Sabemos que Oaxaca tiene una tradición de combate pues, que va desde los 70s y los 80, cuando viene la ruptura con la parte de el charrismo. Y sabemos que tienen una escuela política muy fuerte, usted lo acaba de puntualizar. Nuestra escuela es las calles, la protesta es ahí, la propuesta es en las aulas y la protesta es en las calles. Pero ¿cómo podemos nosotros, maestra, alfabetizar políticamente a aquellos que tenemos la intención de salir a brigadear? Explíquenos, por favor, maestra, ¿qué es brigadear y cómo lo podemos hacer? Desde nuestros espacios, lo que
consideramos parte de todo un proceso de brigadeo es el nombramiento desde los delegados de base, compañeros que estén en las escuelas, en los centros de trabajo. El nombramiento aquí se da, por ejemplo, por la estructura sindical que tenemos, que son 37 sectores en las 7 regiones de nuestro estado. Se nombran a los delegados de base, por ejemplo, ahora se va a nombrar a 2 por sector, aunado a los compañeros que tenemos la representación en el comité seccional, en un organismo auxiliar que también es la parte de la orientación política de nuestro movimiento. Entonces se forma todo un equipo, todo un gran colectivo político que permite entonces desarrollar una información con mayor certeza. Este gran colectivo necesariamente debe tener toda la información, desde cómo han sido las afectaciones, la lucha por la abrogación de la ley del ISSSTE, los M7, la reforma educativa, los antecedentes de cómo surge precisamente la CENTE, cómo surge en la sección 22 el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Tener todos esos elementos, los principios rectores por los cuales se rige la vida interna de la sección 22, de la CENTE, y eso llegara entonces a un espacio de compartir esto con los demás contingentes de la CENTE y a partir de ello hacer una distribución en todas las regiones geopolíticas de la CENTE que tenemos a nivel nacional. Reitero, estamos considerando ya una posible fecha, no la hemos concretado también con los demás contingentes de la CENTE, necesitamos primero llegar a un acuerdo en cuándo se inicia, pero es como básicamente se organiza y se estructura un brigadeo a nivel nacional. Son con el nombramiento de delegados, con la formación de los delegados, la información que deben de tener y posteriormente compartirla una vez que se organicen hacia qué estado se van a estar realizando estos brigadeos. Maestra, ¿van escuela por escuela? ¿Se organizan en ciertos sectores? ¿Volantean? ¿Hablan? ¿Solicitan permiso? Por ejemplo, se me viene a la mente el Consejo Técnico Escolar. ¿Lo aprovechan ustedes para poder hablar sobre el tema? ¿Por ahí más o menos se encamina? En el caso de Oaxaca, nosotros no implementamos acá el Consejo Técnico Escolar, tenemos nuestra propia ruta de formación a través del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, además de nuestros talleres de educación alternativa y por lo tanto tenemos otros procesos que realizamos en los colectivos. Sin embargo, el brigadeo se tiene que centrar justo, nuestra tarea es que este brigadeo que se va a impulsar sí llegue a las delegaciones y sí llegue a los centros de trabajo sindical. Es decir, que ya no es un brigadeo demasiado general o donde hay demasiados compañeros donde no pueda haber una interacción mayor. Por lo tanto, el objetivo de ahora es llegar a delegaciones y centros de trabajo, a las escuelas, porque hemos intentado también y lo hemos hecho, la otra parte del brigadeo donde se hacen asambleas de sector, donde o se hacen asambleas por región y simple y sencillamente no es la misma dinámica que esperamos y por lo tanto ahora sí queremos llegar a estos espacios de mayor cercanía y sobre todo eso permite el intercambio de ideas. Tocayo, yo te doy la palabra, pero yo quería comentarles a las compañeras y compañeros que estando ahí en el plantón, para mí era sorprendente cómo después, por ejemplo, de una asamblea que tenían ahí en el recinto de la coordinadora, los secretarios generales iban y en ese instante informaban y hacían votaciones, o sea, siempre consultando a la base, que yo creo que para ti y para mí es algo que se nos hace muy extraño porque a nosotros no nos consultan ni un carajo para nada, ¿verdad? Tocayo, entonces, esta parte de organizar a las bases y consultarlas a mí me parece fundamental, Tocayo, no sé tú qué opinas. Sí, definitivamente hemos platicado aquí sobre las secciones, por ejemplo, yo pertenezco a la sección 27 acá en el estado de Sinaloa y pues tiene una profunda tradición charra, ¿no? Entonces, aquí mientras menos se junte la gente, mejor. Mientras menos junten a las delegaciones, mejor. Porque si juntan a la delegación, va a haber problemas, va a haber reclamos, va a haber denuncias. Entonces, mientras menos se reúna. Y es importantísimo lo que comenta la profesora Jenny, porque la información es poder y es preocupación también, porque yo creo que es la única agrupación sindical a nivel nacional que se ha atrevido a decir realmente cuáles van a ser los efectos nocivos de la ley, particularmente, por ejemplo, a la ley del ISSSTE, pero también fueron quienes salieron en la ley del servicio profesional docente con la reforma educativa del 2013-15 de Enrique Peña Nieto, y así ha sido históricamente desde la fundación, ¿no?, de este grupo democrático, pero pues que tiene una larga tradición de lucha, ¿no? Entonces,
En ese sentido, evidentemente se agradece demasiado el hecho de que pues haya quien se atreva a brindar la información como tiene que ser y sobre todo, compañero y maestra Jenny, que los comités ejecutivos seccionales hagan su trabajo, hagan un trabajo verdaderamente colectivo, un trabajo en el que se tome en cuenta la opinión de las bases. Tengo entendido yo, profesora Jenny, que el proceso, por ejemplo, para llegar a una jornada de lucha es consultada con las bases en la sección 22. No sé si nos pudiera platicar un poco el proceso que llevan a cabo para llegar a definir si se van a la jornada de lucha o si es capricho de los líderes sindicales, ¿no? Claro. Desde la sección 22, con toda la historia que se tiene de cómo se luchó contra el terrorismo sindical hasta nombrar a los comités de manera democrática desde las bases, ha sido una lucha constante, es decir, fueron años de estar exigiendo, de estar luchando, de estar ahí contra los charros hasta que se logra y precisamente todos esos procesos democráticos de nombramiento pues ha permitido mantener no solo a un comité que deba estar respondiendo a los intereses de la base, sino precisamente que todas las decisiones, todos los acuerdos, las tareas se toman precisamente en espacios colectivos, en nuestras asambleas estatales, las asambleas de niveles educativos, las asambleas sectoriales, asambleas regionales, asambleas delegacionales, de centros de trabajo sindical. Entonces, hay todo una estructura donde se debe dar la información y a partir de ello se toman las decisiones. Pero nuestro máximo órgano de toma de decisiones, como lo tenemos estipulado entre nuestros principios rectores, es precisamente la consulta a las bases. Eso para nosotros es lo que impulsa el inicio de una jornada de lucha o el receso o el término de la misma. Y precisamente para iniciar la jornada de lucha que tuvimos en los meses de mayo y junio fue a raíz de una consulta, es decir, a través de un documento orientador que se comparte a los compañeros secretarios generales de las delegaciones y de centros de trabajo sindical. Ellos realizan sus asambleas correspondientes y pues bueno, a partir de ello se consulta cuándo se inicia un paro indefinido, obviamente con un documento orientador que contiene información de cuáles son las demandas pendientes a nivel nacional, a nivel estatal, y a partir de ello se toma desde la asamblea delegacional o de centro de trabajo sindical la decisión de cuándo se inicia una jornada de lucha, de dónde se va a enfocar la jornada de lucha, sea a nivel estatal o a nivel nacional, y justo en la jornada de lucha anterior pues remarcó la consulta que tendría que ser a nivel nacional precisamente por las demandas centrales que no habían tenido solución desde el sexenio anterior cuando nos referimos a la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa, ¿no? Entonces, este es el proceso que realizamos aquí en Oaxaca. Entendemos que en el caso de otras secciones donde sus representantes pues no tienen esta estructura, pues es complicado llegar a una situación así. Sin embargo, aquí eso es lo que mantiene precisamente la vigencia de un movimiento democrático, que las decisiones no se toman de manera vertical, que las decisiones se toman en colectivo y eso permite entonces que si hay alguna situación donde algún dirigente o algún representante no está haciendo las cosas como se deben, precisamente esos espacios hacen y los principios rectores hacen que tengamos que estar entonces retomando todos los acuerdos que se toman o tareas en esos espacios de consulta y de toma de decisiones. Maestra, hubo un pliego de demandas que la coordinadora se movilizó 1 de mayo en una marcha, por ahí me parece, Día del Trabajo, fueron a presentar inclusive este pliego de demandas. Entre ellas venía la demanda más sentida de la base y la promesa de campaña. Yo creo que lo que más le duele al magisterio y por donde viene la mentira, por así decirlo, es el tema del retorno a un sistema solidario de pensiones. Después de la movilización, el próspero secretario de Educación, Mario Delgado, secretario, tiene pendiente la respuesta del departamento en Reforma 222. Pareciera que la solución es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, maestra. Inclusive a nosotros, los que sí tenemos Consejo Técnico Escolar, lo estaban repitiendo en videos, o sea, dejando caer la propaganda. Fondo de Pensiones del Bienestar. ¿Podría usted explicarnos, maestra, por qué el Fondo de Pensiones del Bienestar no es una opción seria para un sistema de retiro digno, por favor?
En las mesas que tuvimos con el secretario de Educación Pública, el director general del ISSSTE, la secretaria de Gobernación, porque como ustedes sabrán, durante la jornada la presidenta de la República no se sentó con la CENTE, en estas mesas justo discutíamos, porque pareciera que ante los ojos del gobierno federal, a través de sus funcionarios, las declaraciones que hacían a los medios de comunicación, hacían creer a la sociedad que el tema nacional o el tema, la demanda central de la CENTE estaba resuelta. Incluso mencionaron que el fondo o han mencionado y sostienen que el fondo de pensiones de bienestar es mejor que regresar al sistema solidario de pensiones. Y nosotros debatimos tantas veces con los funcionarios el por qué no consideramos que sea mejor. Primero porque están queriendo como insultar la inteligencia de todos nosotros al decir que este subsidio, que es básicamente lo que están o que están impulsando con este fondo de pensiones de bienestar, ni siquiera tiene una certeza de cuántos años se estaría teniendo este subsidio para el fondo de pensiones de bienestar, incluso tiene casi una fecha de caducidad y que está en función del recurso que pueda tener el Estado, ¿no? Contrario a lo que nosotros planteamos, que es retornar al sistema solidario de pensiones, es decir, debatimos con ellos el por qué no estaban tocando a las grandes afores que se estaban beneficiando no solo con cantidades millonarias, sino billonarias al año, el por qué protegerlos y por qué no fortalecer incluso al sistema del pensionista, ¿no? En ese momento no había como respuestas muy puntuales a esto que nosotros debatíamos y que incluso lo hacíamos desde la representación de la CENTE con datos que teníamos en ese momento. Sin embargo, la dinámica de las mesas también había sido hasta la última que tuvimos con ellos en Secretaría de Gobernación, que se iba a impulsar o lo hicieron mediante un decreto, porque ya lo completaron, el congelamiento de la edad, la disminución de la edad, y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con eso daban por hecho que nuestras demandas estaban resueltas, cuando en realidad no es así, cuando el trabajador o la trabajadora está condenada a trabajar hasta los 65 años para que accedan a este dichoso Fondo de Pensiones para el Bienestar. Necesitan tener 65 años, necesitan tener un ahorro de 1.800.000 en su cuenta individual, cuando el salario ni siquiera alcanza para tener esa cantidad en el ahorro individual. Entonces son tantos datos que a lo mejor no conocen los compañeros trabajadores, incluso la sociedad, ¿no? Porque el hecho de que tengan toda el aparato mediático desde el Estado, desde la mañanera, desde sus declaraciones, eso denostaba nuestro movimiento en su momento cuando estábamos ahí luchando entre las calles, ¿no? Denostaban, incluso nos llegaron a comparar con la derecha, que por el hecho de estar ahí, en algún momento se mencionó lo de la elección del magistrado y que por eso ya éramos parte de la derecha porque no estábamos de acuerdo con que se nombrara. Diga la verdad, maestra, la financió el PAN, diga la verdad. Incluso Felipe Calderón está detrás de esto. Incluso nos dijeron pues que estábamos financiados y que quién estaba financiando las comidas que llegaban al plantón y todo el servicio que teníamos, cuando pareciera que no conocen la lucha de la CENTE, ¿no? O sea, pareciera que en estos 6 años que ya estuvieron, porque son lo mismo, ellos mismos lo dicen, son lo mismo, no conocen la lucha de la CENTE, de toda la organización que tenemos desde abajo, desde cómo se organizan los compañeros para llegar a un plantón, desde la compra de lonas, desde la compra a lo mejor de la nafre, de la estufa, de los utensilios que se ocupan para cocinar. Entonces, me parece que la denostación estuvo muy fuerte hacia nuestra movilización, hacia la CENTE, y que incluso éramos una parte mínima de la gente la que se estaba manifestando, y que incluso a nosotros nos señalaron directamente, solo es Oaxaca la que se está movilizando y no hay otros estados que se estén movilizando. Entonces, hasta la mañanera ocupaban precisamente para esta denostación, en donde mostraron, recuerdo, en una mañanera de cuántas escuelas estaban cerradas en cada estado, y decían Oaxaca es la que tiene más y los otros estados tienen menos, algunos no tienen ni siquiera escuelas cerradas. Entonces, hubo un fuerte señalamiento hacia nosotros como sección 22, y obviamente que eso dentro de la propia lucha de la CENTE pues genera una situación de incertidumbre, ¿no? Y sobre todo genera enojo también, porque
el hecho de compararnos con la derecha, o el hecho de decir que estamos financiados, es una situación que para nosotros, desde luego, declaramos que no es cierto, y que salimos a las calles justo porque hay una demanda que es muy propia y que es muy sentida por miles de trabajadores. Solo es un sistema que estamos pidiendo, un sistema de retorno al sistema solidario de pensiones, y eso pareciera que no lo entienden o no logran, o más bien desvirtúan nuestra lucha. Tocayo, lo que comenta la maestra me parece muy puntual sobre las bases movilizadas. Se dejó caer una propaganda muy fuerte, muy férrea, por parte de un gobierno que dijo que era distinto y honestamente pues está demostrando que tiene ciertas prácticas que creíamos que iban a desaparecer, el acarreo entre ellas, la instrumentalización de los medios de comunicación, inclusive la represión. Ahí estamos viendo compañeros que le descontaron salario cuando había un compromiso de la ciudadana presidenta que no iba a haber este tipo de represión. ¿Qué opinión te merece, Tocayo? No es lo mismo ser borracho que cantinero. Cuando estuvieron en la oposición, apoyaron las demandas. Incluso yo recuerdo, a mí me tocó participar, estuve en el plantón en la Ciudadela, en el contexto de la lucha contra la reforma educativa, en la mal llamada reforma educativa. Y en esa ocasión, AMLO hizo un par de discursos en donde daba su apoyo total a la Coordinadora Nacional de Trabajo de Educación, Claudia y todo el equipo que actualmente pues es parte del Estado, ¿no? Que brindaban su respaldo, apoyo y demás. Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, ¿no? El actual presidente del Senado. Pero cuando tienen la oportunidad de realizar algún cambio, pues evidentemente no se ve que haya voluntad para que así se genere. Entonces, creo que también, y eso además del tema de los funcionarios del Estado, también se vio con los medios de comunicación, porque hay medios de comunicación que son muy críticos, pero cuando no se atacó, ¿no? Cuando se evidenció que no había voluntad política para hacer cambios, iniciaron una narrativa, una campaña mediática tremenda en contra de la gente, tremenda. Algo parecido a lo que ocurrió en el contexto del 2013, 14, 15 y 16, cuando fue el tema de la mal llamada reforma educativa. Y sobre todo, pues con periodistas que se dicen ser periodistas independientes, periodistas que no tienen chayote y demás, pero se lanzaron en contra de la gente, porque la gente estaba evidenciando la falta de voluntad de un gobierno que se dice estar con el pueblo y con los trabajadores. Y en ese sentido, por ejemplo, maestra Jenny, a mí me gustaría preguntar, porque evidentemente el tema de Oaxaca no es nuevo. Yo creo que ustedes también ya tienen bastante experiencia en combatir la narrativa oficial, ¿no? Porque Oaxaca ha sido uno de los estados que más golpeado suele ser mediáticamente. Como bien lo dice usted, ¿no? Era señalado como la principal fuerza que estaba ahí en el plantón, que yo diría que sí era así, porque tienen una fuerza moral, ¿no? Y tienen una fuerza también organizada de compañeras y compañeros, pero lo hacían ver como si eso fuese algo negativo, ¿no? Evidentemente. Al interior del Estado, maestra, la organización que ustedes llevan, a mí me queda claro que si la sección 22 tiene esa capacidad de movilización y de organización, es porque también genera procesos al interior de las propias escuelas, de la comunidad escolar, lleva procesos informativos a los padres de familia. ¿Qué hacen, maestra, para también crear conciencia con las madres y los padres de que estos no son temas propios, ¿no? Es un tema de buscar justicia para trabajadores y trabajadoras que en un futuro pueden beneficiar a sus hijos o a ellos mismos, ¿no? Sí, el trabajo del magisterio aquí en la sección 22 también reside en dar la información hacia lo que nosotros llamamos nuestros aliados naturales, que son los padres y madres de familia de nuestras escuelas. Creo que aquí cabe resaltar un poco la situación que hemos vivido en los últimos años, porque, como bien mencionaba hace un momento, el gobierno, a través de sus programas sociales, a través de todo lo que ha impulsado durante un sexenio, hasta cierto punto, y sobre todo sus declaraciones, insisto, las mañaneras donde constantemente mencionan que hay grandes cambios y que hay apoyo hacia el pueblo y que hay apoyo hacia el magisterio y hacia los trabajadores, eso ha hecho que permee una idea en que muchos de los temas
del magisterio están resueltos. Incluso nos tocó a nosotros escuchar esa parte del expresidente López Obrador, que estaba muy bien con el magisterio, que no tenía problemas con la CENTE y que por eso no se habían movilizado por muchos años. Es decir, durante la mayor parte del sexenio de López Obrador no hubo movilizaciones masivas como la que tuvimos apenas en la pasada jornada de lucha. Y eso generaba una lectura de que todo estaba bien, de que no había problemas de demandas centrales ni demandas muy propias de cada sección. Para nosotros fue muy complicado iniciar primero con nuestros agremiados en decir, a ver, no todo está resuelto, hay tantos temas pendientes, incluso ahora, justo ahora tenemos temas pendientes con varios de los niveles educativos, compañeros que no han tenido una justicia laboral, que no se les han pagado sus horas, que no han tenido ascensos, porque no entramos nosotros en los procesos de UCICAM, y que pareciera que cuando no se decía, se pensaba que todo estaba bien, ¿no? Que todo, que el gobierno había atendido todas nuestras demandas y que no había problemáticas en la sección 22 y a nivel nacional. Y eso fue complicado, primero con nosotros al interior, en instalar las asambleas, en llamar a las movilizaciones por paros escalonados y llegar finalmente a una jornada de lucha, y ahora compartir esa información con nuestros padres de familia, con nuestras madres de familia. Desde luego que no es el mismo contexto, no es el mismo contexto en el sentido de que con el PRI y con el PAN había desde luego un descontento generalizado del pueblo, ¿no? Es decir, había un señalamiento muy puntual hacia Peña Nieto, hacia Felipe Calderón, hacia Fox, etcétera, pero cuando llega justo un cambio, que se dice un cambio y un gobierno que es diferente, justo empieza una situación en los pueblos, en las comunidades, en las escuelas de aceptación, ¿no? Es decir, mucho de lo que nosotros a lo mejor en su momento combatimos sobre cómo impulsaba en el caso del PRI y el PAN la represión contra el magisterio, recibíamos el apoyo del pueblo y eso era muy importante para nosotros. Pero cuando viene este cambio de gobierno, cambia también la situación, la aceptación que tiene precisamente este gobierno que se hace llamar del pueblo, por la forma en que llega a las comunidades, los programas sociales, incluso por los programas para las escuelas, la escuela es nuestra, por ejemplo. Entonces, hay una gran diferencia en cómo conceptualiza la gente a un gobierno del PRI y del PAN y contra este gobierno, ¿no? Es distinta la concepción y por lo tanto no ha sido fácil también el hecho de decir nos vamos a ir a una jornada de lucha porque el gobierno no nos ha resuelto nuestras demandas. Entramos también en una discusión y entramos en una situación a ver, ¿y por qué dices que no te ha resuelto, no? Cuando el Estado y el gobierno ha dicho que ya no tienen problemas con ustedes, ¿y por qué se van entonces, no? Entonces, sí ha sido complicado, pero justo ahora que regresamos de la jornada, eso nos permitió, como yo decía hace un momento, en ver que el Estado es el Estado, que así pueda cambiar de color, sigue respondiendo a un sistema capitalista, a leyes neoliberales que mantienen vigentes y que a pesar de que salimos a las calles, estuvimos ahí en el Zócalo, no voltearon a darnos una respuesta que favoreciera precisamente las demandas que tenemos. Entonces, justo la jornada me parece que es un parteaguas, no solo para el magisterio, sino incluso para los demás trabajadores que cotizan al ISSSTE, los trabajadores del IMSS, los que ni siquiera son asalariados, de decir entonces hay algo que en verdad no está bien y que eso entonces ahora a nosotros nos permite, pues sobre todo dar la información tal cual ha sucedido en los últimos 6 años y ahora este año con la Presidenta de la República. Maestra, usted estuvo presente en la Comisión Nacional Única de Negociaciones cuando entró con la presidenta. Usted estuvo de frente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente, después de esa reunión, se decide meter freno y echar atrás la iniciativa que presentó. Desde su perspectiva, usted que la vio, que estuvo ahí cerca, ¿qué es lo que frena a la presidenta? ¿Cuál es el freno de mano que impide que pueda cumplir con el compromiso que ella misma hizo? No estamos inventando nada, el video circulado millones de veces. ¿Qué es, maestra? ¿Qué detiene a este gobierno?
Si tomamos en cuenta las propias declaraciones de la presidenta, se enmarca en el tema presupuestal. Es decir, la respuesta a la abrogación de la ley del ISSSTE es un no, porque no hay presupuesto suficiente, porque desfalcaría el sistema económico del país. Pero detrás de eso viene todo, desde luego, toda una lectura política. Es decir, no hay interés de tocar a las empresas privadas, a los banqueros, no hay interés ni siquiera de pensar en favorecer un sistema de jubilación para los trabajadores, mientras haya compromisos fuertes desde el sistema financiero con estas empresas. Me parece que deja de lado precisamente a los trabajadores, porque hay todo un contexto en el que el gobierno precisamente tiene de cerca, y estos compromisos que han incluso asumido con muchos de los sistemas bancarios, que al final no le permiten tener una respuesta a favor de los trabajadores. Entonces, es más el interés que tienen en mantener todo un sistema económico, pero a favor de los que más tienen, desfavoreciendo a los que menos tienen. Entonces, la cuestión de impulsar incluso estos programas para el adulto mayor, estas pensiones que tanto también pregonan, hasta nos ha querido conflictuar con la sociedad. Es decir, si les doy a ustedes esto, lo que me están pidiendo, no les daría al pueblo estos programas del bienestar. Y eso beneficia a muchos más trabajadores y al pueblo en general, y no solo al magisterio. Entonces, si hay una fuerte situación que pensamos que a nivel nacional hay una lucha pendiente, pero sobre todo esta jornada de la que estamos en receso necesariamente tiene que volver a salir a las calles, y creo que es hasta la tarea ahora la que nos vamos a enfocar. Tocayo, con tu permiso, nada más permíteme una última pregunta. Maestra, ¿han propuesto alternativas al sistema solidario de pensiones? Por ejemplo, se me viene a la mente el sistema de jubilación de Pemex o el sistema de jubilación que tiene CFE. Es decir, si los demás trabajadores no tienen ni la más mínima intención de movilizarse en las Afores, pues que se queden ellos, ¿va? Ahí con el perdón. Pero nosotros como magisterio, ¿se ha diseñado alguna propuesta para que entre nosotros mismos podamos hacer un sistema de pensiones? Dinero, es un negociazo, es un negociazo. Si no fuera un negociazo, no estaría frenando a la presidenta. Entonces, ¿se han buscado este tipo de alternativas, maestra, o qué se ha propuesto al respecto? Sí, desde el espacio de la CENTE también hemos discutido esta situación de poder presentar una propuesta para el sistema de jubilaciones. Desafortunadamente, a estas alturas todavía no contamos con una propuesta. Estamos justo en esta discusión de que es necesario llegar precisamente a generar sobre todo un consenso. Me parece que es donde a veces podemos tener un poco de dificultades, porque de manera general podemos decir lo que queremos es regresar al sistema solidario de pensiones, al 10º transitorio, no más cuentas individuales, no las Afores, de manera política, y eso es lo que hemos mantenido en las mesas con el gobierno federal. Pero ya hablando de una propuesta como tal, ha sido un punto incluso de discusión en la CENTE, ha sido un punto donde hemos debatido, y que me parece seguimos debatiendo, llegamos a un punto en decir, si generamos una propuesta, bueno, se ha hecho un equipo de trabajo también desde todos los demás representantes de la CENTE, con una comisión nacional jurídica, pero está justo en ese proceso, justo primero en coincidir todos los que estamos involucrados en la coordinadora, y a partir de ello, pues ya generar esta ruta de propuesta. Hasta el momento no la tenemos como tal, no es una tarea que se esté descartando, todo lo contrario, se tiene que fortalecer, pero pues estamos en ese trabajo. Me parece que si se trata de proponer, claro que nosotros también lo hacemos, como tú bien lo decías, Simón, en las calles la protesta, en las aulas la propuesta. Entonces, tenemos desde dónde poder proponer en el caso del sistema de pensiones, como en su momento se realizó con la reforma educativa. Entonces, creo que si se trata de conciliar a lo mejor un punto único, estamos justo en ese proceso. Tocayo, yo no conozco ningún petrolero que se queje de sus pensiones, ni tampoco conozco ninguno de la Comisión Federal. Ni de CFE.
Jamás, porque están aislados ellos, financiándose entre ellos mismos. Pues, ¿por qué nosotros no podríamos presentar esta alternativa? Señora Presidenta, ciudadana Presidenta, que los banqueros, si quieren mantener a toda la industria, a los que están en el apartado a todos los que cotizan en el IMSS, si se quieren quedar en las afueras, pues que se queden sin ningún problema. Es el mayor volumen de trabajadores. A nosotros permítanos buscar una alternativa donde podamos tener una pensión digna, justa, y pues no, ahora sí que un futuro de vejez, tocayo. ¿O tú conoces un petrolero que esté preocupado por su pensión? Hasta ahorita ninguno que haya conocido que se queje, ni tampoco electricista. Creo yo que es fundamental, ¿no? Entender que este es un asunto de justicia social, ¿no? Porque evidentemente la gente, pues, no solamente lucha por el tema magisterial, ¿no? Eso queda clarísimo, porque a mí me toca verlo cuando, por ejemplo, son las movilizaciones. Recién ocurrió la del 26 de septiembre, por ejemplo, y que sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y la gente y sus secciones consolidadas y colectivos democráticos a lo largo del país, pues siguen exigiendo, ¿no? Que haya justicia en torno a este tema, por ejemplo, y que son temas que pocos colectivos le entran cuando sale del tema propio que cada quien tiene, ¿no? Aquí entendemos que es un asunto de justicia, ¿no? Como lo es el asunto de las pensiones. Maestra Jenny, producto también del tema de las movilizaciones, pues ustedes llegaron a acuerdos en las asambleas nacionales representativas en las que quedaron que en donde se presentara la presidenta, ahí estarían protestando para recordarle que hay una demanda pendiente. En este sentido, en Oaxaca, hace poco relativamente, la presidenta hizo acto de presencia y las y los compañeros de la CENTE se manifestaron ahí, pero ocurrió algo peculiar, ¿no? Algo que no suele ocurrir en otros estados y que pasó acá en Oaxaca, ¿no? Que hubo un intento de represión, pero disfrazado de civiles, ¿no? O sea, no fue la policía, no fue el ejército, pero fue un grupo de personas que les intentaron arrebatar las mantas, que no les permitían acceder al lugar, y que son actos totalmente porriles, ¿no? En un gobierno que se dice evidentemente ser diferente. ¿Nos pudiera platicar un poco sobre esa experiencia que se vivió? Sí, con los gobiernos del PRI, específicamente la represión que vimos en 2006 con Luis Ruiz Ortiz, se caracterizó por usar la fuerza policíaca. Y en esta ocasión, justo donde un gobierno se dice que no va a haber represión hacia el magisterio, que va a permitir la libre expresión, la manifestación, llegamos a un punto en el que cuando llega la presidenta de la República en el Estado Tecnológico de Oaxaca, donde, por cierto, hubo una situación muy caótica en el estado por tantos transportistas que tuvieron que a los que tuvieron que recurrir para que pudieran llenar el estadio. Fue caótico la ciudad, donde la población aquí de la capital no tenía ni cómo llegar a sus hogares. Bueno, eso es un punto que pudimos notar. Pero justo en la situación donde empieza esta situación de hostigamiento hacia quienes nos estábamos movilizando hacia afuera del estado tecnológico, vemos que se acercan estos grupos de choque, infiltrados de choque, porriles, como se les quiera caracterizar, precisamente vestidos de civil y con una situación de querer provocar una confronta contra los compañeros que estábamos ahí movilizados, al intentar quitarnos las lonas que teníamos. Ni siquiera estábamos haciendo otra acción, únicamente nos estábamos manifestando con las consignas, y llegan precisamente de manera agresiva a empezar a quitarnos las lonas que tenían los compañeros, y eso genera desde luego un descontento y un enojo en su momento ahí con los compañeros. Hubo ahí la cuestión de una agresión de parte de estos grupos hacia los compañeros. Al final se logró como esta parte no caer en su provocación, porque justo eso era el objetivo que querían provocar, el hecho de que nosotros respondiéramos también a sus agresiones, para que entonces se revirtiera esta situación, como nuevamente los maestros salen nuevamente a provocar o a salir a las calles o de manera violenta, como también se nos tachó en la jornada de lucha.
y pues bueno, afortunadamente los guardamos la calma, y lo que nosotros hicimos fue señalar e identificar precisamente quiénes fueron estos actores que llegaron de manera agresiva, y desde luego tienen relación incluso con funcionarios de Morena, y eso para nosotros ya también es una señal de provocación, pero también de querer desestabilizar a este movimiento, y desde luego lo están haciendo ahora. Y pues bueno, para eso hemos también utilizado las redes sociales para que precisamente tengamos muy en claro quiénes son esos actores, y desde luego responsabilizarlos por cualquier agresión que pueda tener algún agremiado de la sección 22. Maestra, yo sé que su tiempo es valioso, si me lo permite, hay mucho saludo para usted, mucho comentario. Leemos un poco los comentarios y vamos con las últimas preguntas, maestra, para que pueda disponer de su valioso tiempo. Y pues decirles, compañeras y compañeros, muchas gracias por su apoyo. Comparten la publicación, si les gusta, compártelo con sus amigos, si no les gusta, compártelo con sus enemigos, con los charros, pero compártalo también. Sigan las redes sociales de la maestra Jenny Araceli Pérez Martínez ahí en Facebook, a mi tocayo Alberto Barrera, también a su amigo y servidor, profesor Simón Alberto. Comenta la compañera Laura Barraza, hay dinero, pero para ellos, tocayo, ¿cuánta lana? No se va nada más en el tema del huachicol. Y mira que soy Tamaulipas, dejo el tema sobre la mesa porque está muy complicado el tema, pero dinero sí hay, se va. El huachicol, lo que generan las AFORE, las administradoras de ganancias, lo que debe el ISSSTE, los estados al ISSSTE nacional. O sea, es un asunto que se debe analizar y que también se debe informar, porque es un dineral también lo que hay ahí pendiente. Pregunten en transparencia ahí en sus estados si su patrón, Secretaría de Educación, reporta el dinero al ISSSTE, porque de luego también se lo desvían. Abrazo fraterno y combativo a la generala de la sección 22 del estado de Oaxaca, maestra Jenny Araceli. Ella nos representa a todas las mujeres trabajadoras en el país, a pesar de ser un país patriarcal. Hoy se muestra orgullosamente una mujer del pueblo, trabajadora, organizada y unida a todas las trabajadoras del magisterio hasta la victoria CENTE. Y sí, maestra, créame que usted ha sido una brújula también para muchas compañeras que tienen el deseo, la necesidad y el coraje de luchar por mejorar las condiciones de nuestras compañeras y compañeros. Dentro de Morena se encuentra el charro mayor del CENTE. Lo primero que se tiene que hacer es desconocerlo para luchar por los derechos constitucionales y laborales. Saludos, compañero Luis Erasmo, definitivamente. Y ahorita me gustaría hacerle una pregunta al respecto, maestra. Ni un naranja más. Samantha nos pregunta, CENTE, nos dice, CENTE hasta la victoria siempre, la lucha es constante. Luis Ernesto Cepeda solo consulta a sus patrones, es decir, a Morena, porque si no pierde todos los privilegios. Ese es el charrismo, compañeros. Es pararse en los hombros de la base para llegar a los puestos públicos. Excelente participación de la maestra Jenny. Saludos desde Sinaloa, saludos hasta allá. También nos mandan saludos desde Durango. Sigan a la maestra también, porque la vamos a tener más seguido por acá. Saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Están con... Fíjese, maestra, esta pregunta, ¿como secretarios están incidiendo en la salida del charro Alfonso Cepeda Salas para una elección justa por el relevo nacional, maestra? Nos preguntan. La situación del charro mayor, como todos lo conocemos, ha sido un punto de discusión justo en las asambleas nacionales representativas. Incluso queremos llegar justo a un congreso político de la CENTE. No, esa parte no se ha concretado, y ojalá que en algún momento ya podamos definirlo, porque tenemos que discutir esta parte. Me parece que dentro de la discusión que se ha dado a lo largo de la vigencia de la CENTE ha sido, incluso desde su creación, si la CENTE iba a ser como la parte disidente del sindicato, o si la CENTE iba a formar su propio sindicato. Fue uno de los puntos que discutían en los inicios de la CENTE. Y en este transcurso de los años, pues ha sido un punto que se discute, pero a lo mejor no se llega como tal a un acuerdo. Es decir, estamos en total desacuerdo con la función que hace, desde luego, Cepeda, ahora que se desempeña como secretario general del CENTE, pero a la par es
senador por Morena y que afilió a miles de trabajadores, ¿no? El compromiso que hizo con el partido. Entonces, para nosotros ha sido un punto de discusión, pero no ha sido como un punto de coincidencia, si en el sentido, si la CENTE participa o va a participar en un proceso donde, primero, sí exigimos que ya, al fenecer ya el periodo de Cepeda, que ya se tenga que cambiar a este Comité Nacional, pero también, por otra parte, no hemos definido si la CENTE participará como tal en un proceso de relevo, pero sobre todo cómo se nombra a un Comité Nacional con los estatutos que se tienen. Entonces creo que primero tendríamos que discutir desde cómo se debe hacer este nombramiento, desde quiénes participan, estos estatutos que pareciera que son como la Constitución, incluso más importantes que la Constitución, porque nos ha tocado también alguno que otro debate con otra sección dentro del sindicato, pero justo no hemos coincidido como en esa parte. Sí coincidimos en que Cepeda no representa a los trabajadores de la educación a nivel nacional por el sindicato corporativista que representa, pero también de nuestra parte es una tarea que debemos retomar en los espacios de discusión, hasta qué punto podemos llegar a ser partícipes de una elección, pero sobre todo cómo se garantiza una elección que verdaderamente responda a las necesidades de la base, que no solamente sea a partir del dedazo, que no solamente sea por favores políticos, sino que sea un comité que realmente represente a los miles de agremiados que somos a nivel nacional, no solo que represente a una parte disidente, sino a todos los trabajadores de la educación en el país. Maestra, si en el próximo cambio nacional, porque todas las secciones de nuestro país prácticamente se han renovado mediante voto popular libre y secreto. Solo falta el órgano máximo. Y para que haya democracia tiene que haber dos frentes también, dos ideas contrarias. Si la coordinadora presentara una propuesta de planilla para participar por la dirigencia, la Secretaría Nacional del CENTE, y al ser usted la secretaria general de la sección 22, que mayor volumen tiene de agremiados, y el voto la favoreciera a usted para encabezar este movimiento, ¿estaría dispuesta a hacerlo, maestra? ¿A competir por la Secretaría Nacional? No quisiera como llegar a un punto de tener que elegir si aceptaría o no una comisión de tal magnitud, sabiendo que la sección 22 ya de por sí es un gran reto a nivel estatal con más de 80,000 agremiados, pero desde luego me parece que el representar a los trabajadores de educación tan solo de una sección es una gran responsabilidad. Obviamente que representar a los trabajadores del país seguramente es un gran reto cuando se quiere hacer un buen trabajo, no como el trabajo que está haciendo Cepeda o los que lo han antecedido, que simple y sencillamente han respondido a todos los intereses del gobierno en turno. En su momento fue con el PRI, fue con el PAN, ahora es con Morena. Entonces, más bien creo que la tarea que se debe discutir en el espacio de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE es si con estos años que venimos luchando, al final entrar en un proceso de elección con el sistema del voto universal puede favorecer a que un comité nacional sea realmente democrático, ¿no? Es decir, ¿qué tanto hay de garantías que realmente no suceda un charrazo, como por ejemplo ha sucedido en otros estados, ¿no? Donde hemos tenido compañeros de diferentes estados que han formado sus planillas, pero que justo en el proceso los charros buscan toda una estructura o toda una forma, todo un proceso para que no ganen nuestros compañeros, porque sí los hemos tenido, los compañeros de la CENTE sí se han dado la tarea en sus estados a formar sus planillas. Sin embargo, pues con todo el poder económico y político que tienen los charros en los estados, pues básicamente no les han aperturado ni siquiera la participación, ni siquiera el registro de la planilla, y donde sí lo logran, pues obviamente controlan el voto para favorecer pues a las planillas charras. Entonces, más bien habríamos que ponernos a trabajar en cómo garantizar
que realmente las elecciones seccionales, pero también a nivel nacional, con el Comité Nacional, pueda ser un comité realmente democrático que surja desde las bases, que sea un nombramiento, como nosotros decimos, desde abajo, desde las bases. Y pues bueno, como Oaxaca tenemos la fortuna, por la misma fuerza del movimiento, de que no llegamos, su servidora y los que integramos el comité seccional, no nos metimos en este proceso de planillas, no nos metimos al proceso de voto. Nosotros llegamos precisamente por nuestros propios procesos internos democráticos de nombramientos desde las delegaciones, desde los sectores, las regiones, hasta llegar a la etapa estatal, y una vez que nos nombraron, tuvimos que exigir precisamente el reconocimiento legal y estatutario. Entonces, sí somos la única sección que no nos hemos metido en esta cuestión de la planilla, por lo tanto, pues, más que pensar en participar en una planilla para nombrar al Comité Nacional, tendríamos que buscar las formas que garanticen el hecho de que se nombre un comité democrático. Tocayo, para ir cerrando, Tocayo, si quieres hacer una pregunta, porque aquí me están preguntando un tema que no lo puedo dejar pasar, pero adelante, Tocayo. Tu micrófono. Perdón, la pregunta es muy interesante, ¿no? Porque las secciones sindicales que tal vez los colectivos democráticos, la CENTE misma, pues no está tan fuerte, como por ejemplo es el caso de Sinaloa, pues nosotros vemos como una alternativa el hecho de participar, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que no dejarle la vía libre, ¿no? Porque la posibilidad de movilización, aunque sí ha ocurrido, vemos que hay regiones que siguen siendo controladas por el charrismo sindical y por las estructuras mismas de la Secretaría, ¿no? Que son a su vez matrimonio con CEPCENTE, ¿no? Entonces, vemos nosotros como una oportunidad, como una alternativa, y creemos que también para fijar un posicionamiento no podemos dejarle la vía libre, porque dejar la vía libre es como decir que todo está bien. Entonces, los colectivos democráticos nos tenemos pues que manifestar en este sentido, y vemos esa opción como una posibilidad. Entiendo yo que la profesora pues pertenece a un movimiento que tiene muchísima historia de lucha, que tiene una capacidad de asamblea impresionante, pues te tocó estar ahí, Tocayo, ¿no? Que no te esperaste a las 6 de la mañana, te fuiste a las 4. A las 4 fue ya no pude más a las 4. Es que, ¿sabes una cosa? Le dieron el micrófono a todos los secretarios generales que querían participar. Imagínate, aquí el charro, aquí de Tamaulipas, no nos quiere ni mandar WhatsApp para nada, o sea, asambleas largas donde se toma la palabra y verdaderamente se debate. Yo me quedé sorprendido, Tocayo. Sí, definitivamente. Entonces, creo yo que las mismas instancias de la CENTE pues será las que definan, ¿no? La participación o no en este tipo de situaciones que se dan a nivel nacional. Yo por eso entiendo perfectamente y me queda claro, ¿no? La respuesta que da la profesora Jenny, porque es importante. Y hablando de esto, maestra, yo haría la última pregunta, y creo que estamos abusando un poquito de su tiempo, pero tocar un tema. Cuando también a raíz de las movilizaciones, nosotros sabemos que todos los comités ejecutivos seccionales tienen el derecho a sus participaciones en el tema de las cuotas sindicales. En el caso de la sección 22 hubo un intento de amago, desconozco si se llevó a cabo, pero hubo un intento de parte del líder nacional del CENTE, Alfonso Cepeda Salas. Nosotros decimos, maestra, el senador de Morena y líder a ratitos del CENTE en sus tiempos libres. Intentó evitar el tema de las participaciones de las cuotas para la sección 22. ¿Qué pasó cuando hablaba sobre esto el líder nacional? Desde antes de que recesáramos la jornada de lucha, justo se acercaban algunos reporteros en decir que qué pasaba con la relación o las declaraciones que hacía, por ejemplo, el Sindicato Nacional a través de, ya sea del secretario general o de los demás integrantes del Comité Nacional. Y justo cuando pasa el tema, la movilización, la acción en frente del Sindicato Nacional, en esta acción precisamente donde se encuentra el edificio, eso fue para
desde luego para muchos de los compañeros como una señal de decir, a ver, esto no nos representa, no es el Sindicato Nacional, aquí estamos los que verdaderamente salimos a las calles, y bueno, eso fue una parte como de decir que no nos representa el Sindicato Nacional por las declaraciones, por la falta de interés hacia la lucha magisterial, ¿no? Y sobre todo por los derechos laborales del magisterio. Y eso para nosotros implicó justo decir no nos representa, pero cuando regresamos a nuestros estados y en el caso particular de Oaxaca, nos encontramos con la sorpresa de que al siguiente, justo en la fecha de las que nos transfieren las participaciones sindicales de manera mensual, no aparecían. Y entonces ahí empezamos a hacer como los enlaces y ya no respondían, llegaron como al segundo mes y entonces tuvimos que buscar los medios desde posicionamientos políticos, desde informes a las asambleas, de que se nos había justo detenido esta parte de las participaciones sindicales. Tuvimos que hacer como varias actividades, acciones, de tal manera que logramos que se recuperaran esas participaciones, porque precisamente son las gotas de los trabajadores, ni siquiera es del sindicato, o sea, no es del Comité Nacional como para que nos retuvieran esa parte de recurso. Afortunadamente a la fecha ya se logró regularizar los montos de las participaciones de manera mensual. Y pues bueno, eso también mencionar que fuimos a la única sección de la CENTE a quienes se nos cortó ese recurso, y no así con alguna otra sección más. Entonces fue directamente la embestida hacia nosotros, al igual que mencioné hace un momento, durante la jornada el señalamiento directamente a Oaxaca, y solo Oaxaca se movilizó, y solo Oaxaca salió a las calles, solo Oaxaca no está laborando. Pasó lo mismo después, Oaxaca se le corta las participaciones sindicales, y pues bueno, es claro también la ofensiva desde no solo del Estado, sino justo esa relación que existe entre el sindicato y el Estado hacia con el magisterio de la sección 22. Pero bueno, la fuerza, la misma historia, la fuerza del movimiento permite entonces que ahora ya tengamos regularizados las participaciones sindicales, pero también tenemos claro que al ser como la sección que más han atacado, más han denostado o más han querido dividir, o por el contrario, surge, creo, a lo largo de todo después de la jornada, como una cuestión de volver a aglomerar más fuerza, es decir, lejos de que logren el debilitamiento tal vez que quisieran de la sección 22, logran lo contrario, es decir, nos unificamos y aquí estamos y vamos a volver a salir, y entonces pues es todo lo contrario de lo que a lo mejor quisieran lograr en su momento. Maestra, ahorita que menciona que sobre la sección 22 cayó una serie de represiones para intentar dividirlos, mucho se habla de las razones y motivos por el cual terminó y se levantó el plantón en el Zócalo, maestra. Entre ellas se habla por ahí de que hubo recursos, etcétera, para que ustedes dejaran la lucha. ¿Qué puede comentar al respecto? Porque es un tema que están utilizando para golpetear pues a un movimiento que tiene más de muchísimos años, décadas al respecto. ¿Qué podría comentar, maestra, sobre esto? Sí, justo lo que menciona, el actuar del Estado, el hecho de mencionar, hubieron acuerdos y para Oaxaca va a haber tanto recurso económico, y ahí empezó a sonar que de los 800 millones que se había dado a Oaxaca, y que por eso se habían levantado el plantón. Aquí es importante aclarar, porque eso ha sido un tema justo de discusión, incluso al interior de la CENTE, pero también de nuestra propia sección 22. El recurso que se menciona es justo, primero, la sección 22 no recibe recursos económicos del Estado. Todo este recurso que salió a relucir sobre los 800 millones fue precisamente por un pendiente que existe desde procesos administrativos de todos los compañeros de los niveles educativos desde 2014 a la fecha. El año pasado, con el expresidente López Obrador, hubo un recurso de 700 millones. No significa que a la sección 22 se les haya dado ese recurso de los 700 millones. Significó que los compañeros que no se les había pagado
las horas que se les adeudan, es decir, hay compañeros de secundarias técnicas, secundarias generales, que precisamente trabajaban horas de más y que no se les pagaban hasta la fecha, desde una década que no se les paga ese recurso, a compañeros que estando en función de docente tenían claves de personal de apoyo y asistencia a la educación, o compañeros que estaban comisionados de directivos pero que recibían su salario de docente. Entonces todos esos procesos pendientes de recategorizaciones, de ascensos, las horas que se les adeudaban, incluso la necesidad de personal docente y administrativo que tenemos en nuestro estado es demasiado amplio, y en eso se fue el recurso. Y justo ahora, cuando nos envían un documento de respuesta, porque también entregamos un pliego petitorio de las demandas propias de la sección 22, pues respondieron con un documento donde se le iba a destinar un recurso de 300 millones a la parte en este caso, a la sección o al magisterio de la sección 22, pero eso se traduce nuevamente, hasta el momento ni siquiera se ha completado lo de 700 millones, hay procesos pendientes, se minutaron los acuerdos donde se dijo que en la primera y en la segunda quincena de agosto se estaría pagando todas las horas que se les adeudan a los compañeros. No ha sucedido así, a pesar de que se entregaron los documentos en tiempo. Justo ahora tenemos a los compañeros supervisores y jefes de sector de nivel de primarias, porque aunque entregaron su documentación, no pudieron, y la SEP ni siquiera ha respondido cuándo va justo a surgir efectos el pago de los compañeros, y están movilizados desde el lunes pasado, y justo esa parte de que hay un recurso, pero que primero que no se concreta el del acuerdo del año pasado, y esos 300 millones que tanto hicieron ruido ni siquiera se ha operativizado, ni siquiera se ha contratado nuevo personal docente, no se han retomado a lo mejor algunas recategorizaciones que quedaron pendientes. Entonces genera mucho ruido cuando el Estado dice tanto se le da al magisterio o a Oaxaca, cuando realmente ni siquiera se ha concluido un proceso anterior, y que mencionaron y que tanto estuvieron diciendo en las redes sociales ni siquiera se ha operativizado. Entonces entendemos que esa es una parte que juega el Estado, el hecho de querer señalar o de querer dividir también a un gran movimiento, y es parte del papel que está jugando, porque somos, reitero, creo que a nivel nacional un referente fuerte de lucha con 4 décadas, donde hemos estado saliendo a las calles, no importando las condiciones de trabajo que tengamos, y que al final mucho de lo que hemos logrado en nuestro estado ha sido precisamente por la movilización. Hoy pareciera que los uniformes escolares, que los útiles escolares los da el gobierno solo porque lo da con sus programas sociales, cuando en realidad eso fue un logro de la sección 22 del magisterio, que salió a las calles, la dotación de uniformes escolares, de útiles escolares, incluso del mobiliario que se está distribuyendo ahora, y que pareciera que ahora el gobierno dice tantos millones está destinando para la distribución del mobiliario, cuando fue a partir de la exigencia de la sección 22 para que se entregara el material a todas las escuelas de educación básica y media superior. Y así podría yo mencionar muchas situaciones que a lo mejor desde el Estado se declara que está resuelto, que no hay pendientes, cuando en realidad hay pendientes, cuando no se han concretado los procesos administrativos, y cuando no han terminado de entregar el mobiliario, cuando ni siquiera han empezado a entregar el equipo tecnológico, que hay pendiente para la entrega de recursos de los uniformes escolares. Entonces, hay una situación, como decimos, nosotros tenemos otros datos, y los datos que nos damos no lo conoce a lo mejor la sociedad, porque a lo mejor nos falta más divulgación, pero bueno, eso es a lo que a eso es lo que nos enfrentamos día con día, a que desde el Estado se diga se ha resuelto todo y que nosotros sepamos que no es así. Maestra, pues vamos a hacer un clip y vamos a etiquetar a Salomón Jara Cruz en esto, para que entienda que no puede presentar con sombrero ajeno lo que no consiguió. Así de sencillo y así de fácil. Maestra, darle las gracias por su valioso tiempo. Un fuerte abrazo a todas mis compañeras y compañeros de Oaxaca, de la sección 22. Nos vemos por allá, maestra, a ver si podemos compartir por ahí un pan de yema, la ayuda de la chinita. Yo le invito, maestra. Fuerte abrazo, gracias, cuídese bastante, gracias. Maestra. Muchas gracias por la Nos vemos pronto, maestra. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Jenny.
Gracias. A usted, maestra. Hombre, tocayo, es lo que te comento. Aparte de tener aquí a la maestra, ¿Cuándo, lo que preguntaba la ocasión pasada, cuándo vas a sentar un charro así, pues, de frente, con transparencia, que te diga las cosas? Arnulfo, tú me preguntaste que si Genaro Torrecilla, que es el líder charro acá, el charro mayor, se sentaría. Yo te pregunto, ¿Arnulfo se sentaría? Para empezar, hay que ponerle subtítulos porque no le entiendo cuando habla. Desde ahí ya poder articular un diálogo lo veo más complicado. El punto es que no se quieren sentar con nosotros, tocayo, porque no tienen los argumentos ni la preparación intelectual para poder defender lo que es la verdad, esa vasalla. No te van a decir, sí, tengo un compromiso político, desviamos recursos, lucramos con ustedes nos sirven únicamente para recolectar sus cuotas y fuera de ahí no tienen ningún valor, porque tenemos un sindicato de cuates y de cuotas. No, una plática profunda con los charros así, lo veo técnicamente imposible. Imposible, así es. No, es una chulada, ¿no? Fíjate, tener este tipo de referentes. Y creo yo que el tema de que sea mujer también lanza un mensaje poderoso, pues, porque no podemos negar, pues, que en la sociedad en la que vivimos sigue habiendo ciertos estigmas, sigue habiendo ciertas constructos sociales, de tal suerte que ver que una profesora es quien es la líder, la secretaria general de una sección tan combativa, tan organizada, pues lanza un mensaje poderoso, ¿no? De que evidentemente aquí hay un tema de igualdad, ¿no? De equidad, y sobre todo que con eso también se lanza el mensaje de que evidentemente la sección 22 y la CENTE, pues es democrática en sus procesos, ¿no? Deben de tener sus propios problemas, deben de tener sus asuntos ahí que no resuelven, es correcto, pero el hecho de que den la cara, como lo hacen, como lo hizo el profe Filiberto la ocasión pasada, como lo hace ahora la profesora Jenny, pues es evidentemente un acierto, ¿no? Que tengan, y creo que habla también de su solvencia moral de alguna manera, ¿no? Y no tampoco quiero beatificarlos, ¿no? Pero creo que como líderes sindicales, creo que hacen su trabajo, pues hacen lo que les corresponde, voltear a ver a las y a los compañeros, retomar las demandas que se tienen y ponerlas sobre la mesa, porque eso es lo que tienen que hacer. Aquí le preguntamos lo que se tenía que preguntar. ¿Tú te imaginas preguntarle las cosas que son a tu charro? Pues claro que no va a poder porque está embarradísimo. Pero a mí también, yo tenía la pregunta aquí sobre las recomendaciones y sugerencias que le pueda dar a las compañeras maestras que tienen intereses de participar activamente en la vida sindical, que son piezas fundamentales, y yo creo que lo vamos a dejar eso para una próxima entrevista con la maestra. Por lo pronto aquí pudimos escuchar a la secretaria general de la sección 22, la combativa de Oaxaca. Como dicen ellos, sección 22, la única, no hay dos. Cayo, ¿te parece si vamos a nuestra nueva sección? ¿Te parece o no te parece? Échale. Vamos a ver. Somos los charros más charros que hay. ¿Qué andan haciendo los charros, tocayo? ¿Dónde andan los charros ahorita? Los charros de tu sección, de mi sección, y los charros nacionales. Oye, fíjate que los charros de mi sección acarrearon lo que pudieron acarrear a Tampico porque vino el charro mayor, como dijo la maestra Jenny. Pero, oye, te comento que Alfonso Cepeda Salas, tu líder, estuvo ahí en Coahuila e inauguró un recinto para jubilados, que adivina cómo se llama el recinto. Adivina. El recinto se debe llamar, no sé, el nombre de algún profesor ilustre del estado de Tamaulipas, de algún personaje histórico. Quiero pensar, pues, que hicieron ese ejercicio. No, hombre, para nada. Fíjate que le pusieron Alfonso Cepeda Salas. O sea, Casa Club de Jubilados Alfonso Cepeda Salas. Hágame usted el favor, si alguien se caracterizó por no mover ni un dedo para luchar por las UMAS, por una pensión justa, por un sistema de salud que verdaderamente funcione para nuestros compañeros jubilados, que son quien más ocupan también un sistema de salud, pues fue Alfonso Cepeda Salas, y aparte se bautizó a sí mismo. Es increíble esta parte de megalomanía, tocayo,
de los Charros. Y pues bueno, ¿qué opinión te merece? El premio Alfonso Cepeda Salas es para Alfonso Cepeda Salas. Se puso una estrellita él solo. No, no, es que tienen vocación de charros, pues, o sea, crecieron, recordemos, ¿no? Lo hemos comentado aquí anteriormente, Alfonso Cepeda Salas fue parte de los comités ejecutivos nacionales, tanto del Bester Gordillo como de Juan Díaz de la Torre. Tienen esa, ¿cómo se dice? El historial, pues ya familiar de charros, entonces es complicadísimo, obviamente no lo van a dejar nunca. Y algo que se me hace bien interesante, fíjate, ¿no? Que estaba leyendo el comunicado que hizo el CENTE por el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, y yo digo, bueno, ¿estos canijos son líderes sindicales o son voceros oficiales del gobierno? No. Porque tú lees el comunicado, que lo sacaron el día de hoy, si mal no recuerdo, pues sí, hoy se cumple el primer año, ¿no? Entonces, el comunicado son loas a la presidenta, ¿no? Es gracias, retoman el eslogan que retoma el partido en el poder, el de estamos bien, pero vamos a estar mejor, algo así, no me acuerdo cuál es exactamente, pero es increíble, ¿no? Parece una oficina de vocería oficial del gobierno federal. Y retoma el tema de las demandas principales que se han estado planteando, que le han tardado mucho tiempo para que puedan ser planteadas de forma efectiva a la presidenta. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí se ve claramente. Fíjate lo que comentan. A un año de la histórica toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta con A de México, el CENTE y su secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, reiteran su compromiso con la transformación que encabeza la mandataria. Yo creo que compromisos con la base, ¿no? No creo, o sea, no sé si estoy perdido o extraviado, pero el compromiso no es con los partidos políticos, tocayo. Por eso estuvieron reprimiendo las movilizaciones, porque están entregados, porque el charro mayor es senador, porque sus ratos libres atiende al sindicato, y pues bueno, ahí está. A esto le llamamos el corporativismo sindical, tocayo. Y son un tapete del gobierno federal, ¿no? Evidentemente. Y el problema es que eso se reproduce en las secciones. A su vez son las secciones de cada estado con sus honrosas excepciones. Si nos damos cuenta ahí, tocayo, uno ve que omiten las secciones democráticas, omiten la 34, porque evidentemente me imagino que los líderes de esas secciones no se prestan a firmar este tipo de comunicados. No, oye, o sea, parece, lo repito, ¿no? Parece un medio de comunicación oficial del gobierno federal cuando el trabajo de un líder sindical es completamente lo opuesto. O sea, es estar siempre analizando la información, lo que se genera de parte del patrón, porque no olvidemos que el gobierno federal es nuestro patrón, para poder informar a las y a los compañeros y que cuando haya temas que son perjudiciales para las y los trabajadores, pues entonces involucrarse, porque esa es la función que tendría que hacer. Y te digo, y eso se reproduce, ¿no? Acá en el noticharro, acá por ejemplo, el charro mayor de la sección 27, el día de hoy, tocayo, le queda un mes, 8 días o un mes, 9 días para salir. El día de hoy fue y se sentó con la secretaria de Educación Pública y Cultura para plantearle las demandas del magisterio sinaloense. A un mes de irse. A un mes de irse. Es increíble. Yo estaba sacando la nota porque voy a hacer todavía un poquito algo con más calma, pero les decía yo, digo, estaba hace rato no comentando, le decía, son 46 meses y 23 días, son 1,445 días, y hasta ahorita se dio cuenta que hay demandas, hasta ahorita se dio cuenta que hay que ir a planteárselas a la Secretaría de Educación Pública, a un mes de irse, a un mes de que estatutariamente se cumplan sus 4 años de gestión al frente del Comité Ejecutivo Seccional. Es de lástima, tocayo, hay un cinismo tremendo y claro, no vaya a ser yo un mal pensado en creer que lo está haciendo para generar simpatías con las y los compañeros de la sección, ¿verdad? Fíjate, tocayo, que aquí en mi tierra la gobierna una familia desde hace 10 años, que por cierto le compró la candidatura a la ahora secretario de Educación, Mario Delgado. Imagínate, si el secretario de Educación es un corrupto y es el encargado de encabezar
los destinos de la educación en este país, estamos todos mal. Pero me llama la atención porque esta familia tiene la estrategia de ponerse a pavimentar meses antes de las campañas. Es decir, y se ponen a pintar y el alumbrado público, etcétera, pues porque es o piensan que la ciudadanía tiene memoria a corto plazo, que nosotros tenemos también que hacer un ejercicio de concientizar y no tener solo memoria selectiva, y bueno, para que se queden como que sí trabajó, sí pensó en nosotros, porque será su último recuerdo inmediato. Pero yo creo que hay un hartazgo a nivel nacional. Lo que pasa en Chihuahua, Sonora, Baja California, en Tamaulipas, en Veracruz, lo que hemos visto en los casos de violencia hacia las compañeras y compañeros y cómo el sindicato no da la cara por ellos, nos manifiesta este termómetro de que la base está cansada. Y aquí lo que dice, por ejemplo, el compañero Luis Erasmo es: Cepeda solo consulta a sus patrones, bueno, a los de Morena. Nos comenta aquí también, dame un segundito, tocayo. Sí. Nos comenta, aquí está, excelente participación de la maestra Jenny, saludos desde Sinaloa, tu tierra, también desde Durango, desde Sinaloa nos vuelven a nombrar, esta pregunta ya se la hicimos. Unidos para hacer historia, saludos desde Culiacán, que así sea. Fuerte abrazo a todos los compañeros combativos de allá. El gobierno actual nos mintió, nos traicionó y nos está robando una jubilación digna a la cual tenemos derecho y que ya teníamos todo esto en complacencia del espurio de Cepeda. Tocayo, ¿cuál es tu balance a un año exacto de la llegada de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Tocayo? Yo creo que hay temas en los que no se puede negar que hay cierta justicia hacia el pueblo. Yo no puedo negar que el hecho de que los programas sociales están mal, no, jamás va a estar mal que el hecho de que haya programas sociales para la población más vulnerable, que haya becas, que haya programas especiales para las escuelas. El tema es que no hay justicia a demandas que se plantearon desde un principio y que ellos, cuando eran oposición, por ejemplo, pues dijeron que iban a solucionarlas, ¿no? Que era parte de su agenda, era parte de su proyecto de nación. Y particularmente, yo siempre lo he dicho, no me canso de decirlo, que nos ha fallado el magisterio. La presidenta, a un año de su gestión, y incluyo también al expresidente López Obrador, nos han fallado el magisterio. Ha habido avances, ha habido pincelazos, sin embargo, sigue habiendo deudas históricas con el magisterio. Y lo mismo pasa a nivel nacional y pasa, pues, por ejemplo, en mi estado con demandas que no se han resuelto con los gobiernos de la transformación, ¿no? Entonces, creo que al menos al magisterio, a la educación pública del país, les han fallado, Tocayo, les han fallado. Mira, yo escuchaba hace poco cuando se publicaba el tema del presupuesto de la educación, que hablaban de un presupuesto histórico, porque este temita de la palabra histórico para todo lo quieran utilizar también, ¿no? Entonces hablaban de un presupuesto histórico cuando en términos reales es el mismo presupuesto de hace 6 años, pues, y que al contrario, en muchos rubros de la educación pública, como en ciencia y tecnología, como en cultura, al contrario, va para abajo el presupuesto. A pesar de que tenemos una presidenta que es científica, que fue parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero aún así no se le hace justicia, no se le hace justicia a la educación pública y no se le hace justicia al magisterio. Desde mi punto de vista, faltan kilómetros todavía para el tema de la revalorización docente. Tocayo, pues sí, coincido. Como todo gobierno tiene sus claroscuros, pero tiene una deuda con el Magisterio Nacional. A nosotros nos mintió, no nos cumplió. Y esta es una lucha que vamos a llevar a cabo. Yo creo que esperemos y no, pero puede ser una lucha, es una lucha de resistencia, no es una lucha de velocidad. Pero no me queda ni la menor duda que vamos a salir bien librados con algo justo, con una buena revalorización en materia salarial, siempre y cuando nosotros tengamos esta conciencia de la movilización y salir a luchar por lo nuestro, por lo que merecemos y sobre todo empezar a democratizar las secciones, que como le comentamos a la maestra Jenny, hubo un antes y un después, cayó una propaganda muy fuerte sobre la coordinadora, y hoy vimos, ojo, si alguien está dando la cara por el magisterio ahorita, son los compañeros democráticos de la coordinadora.
Sí, sí, Tocayo. sí. Sí, Entonces, sí, Te escucho. ahora ya para ir cerrando. Sí, no, te decía que hay un faro, ¿no? Y los faros son los compañeros democráticos que hay en esas secciones y que evidentemente hay grupos y hay colectivos en todos los estados. Yo creo que en todos los estados hay gente inconforme, pero la propaganda ha sido efectiva. La propaganda en Sinaloa ha sido muy efectiva. Los compañeros y las compañeras creen que estar dentro de la gente es algo malo, porque la propaganda de los charros ha sido muy efectiva en torno de reproducir el tema de que son violentos, de que no se preocupan por la educación, y un largo etcétera, ¿no? Que es un tema de una narrativa construida desde los medios masivos de comunicación y desde el poder político, ¿no? Entonces, esa narrativa se tiene que combatir, se tiene que decir que al final de cuentas son trabajadores organizados buscando temas de justicia para los trabajadores. Entonces, y combatir la narrativa que hacen los charros. Y creo que, pues, al menos, Tocayo, estamos tratando de hacernos lo posible desde nuestras posibilidades para concientizar un poco a las y a los compañeros y que entiendan que los trabajadores solamente, como dice el lema de la CENTE, unidos y organizados, es como van a lograr mejoras, es la única vía, porque la voluntad política nos queda claro, ¿no? Que nos ha quedado faltar, nos ha fallado, al menos el gobierno actual nos ha fallado cuando tiene todas las condiciones para poder cumplir las demandas que se le han planteado, y pues no lo ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguir chambeando en eso, Tocayo, ¿no? Es un trabajo complejo, es cansado, porque no es fácil, ¿no? Siempre estar en delegaciones donde te ven como el apestado, te ven como que el negrito en el arroz, porque al final de cuentas no quieren gente crítica, pues, en las delegaciones. Y además de crítica, gente que se anime a desnudar esa narrativa oficial, a decirles que es mentira lo que están diciendo, que es falso y que además no están haciendo nada por los trabajadores, ¿no? Entonces, es un trabajo complejo, pero es algo que se tiene que hacer. Sí, a mí en lo personal me honra que aquellos que traicionaron al magisterio, el charrismo, dejen caer su propaganda y difamación sobre quienes nos atrevemos a levantar la voz, ¿verdad? Y sobre todo también que sepan que tenemos entendido que la lucha es permanente, es constante y es para siempre. Recuerde usted que luchar no es una emoción, no es un sentimiento pasajero. Luchar es una decisión de vida, es una forma de trascender y recorrer este mundo. Tocayo, pues enviarle a las compañeras un fuerte abrazo. Estamos en octubre, en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama a nivel mundial, y decirle, no sirve para mí ponerte un moño rosa si tenemos un sistema de salud hecho pedazos, precarios y medicamentos para el cáncer de mama. Cuando escuchemos esta narrativa, seamos críticos. Cuando escuchemos el sindicato, que es el mes rosa, y conferencias rosas, y que traemos el moño rosa, pues, ¿qué haces para mejorar las condiciones de los hospitales, de las compañías? Exactamente, ¿qué hacen para mejorar la salud pública, ¿no? Los hospitales públicos. Ahorita yo estaba viendo en la nota de qué hacen los charros de tu sección. El charro de mi sección ahorita tiene como historia en Facebook, fíjate, yo no lo sigo, pero lo sigo, ¿no? Porque hay que ver qué están haciendo los charros. Y tiene una historia del mes rosa, pues entonces, con eso pretenden contentarnos, con eso pretenden decir que están del lado de las y los compañeros que han padecido, ya sea las compañeras o en la familia han ocurrido estas situaciones, pero no hacen absolutamente nada, Tocayo. Dos cosas, por ejemplo, absolutamente nada por mejorar las condiciones de las clínicas del ISSSTE en las regiones de Sinaloa, y la otra, tampoco hacen absolutamente nada por pronunciarse en contra de, por ejemplo, el tema de la violencia que ocurre en Sinaloa, ¿no? No les interesa, pues son omisos, no son empáticos, pero con esas historias, con su ejército de grupos de, ¿cómo le dicen? Para compartir, ¿no? Y demás. Unidad. No, y es que, vieras, Tocayo, no me gustaría hacerlo porque van a salir los nombres de los compañeros, pero mira, voy a leerte, ¿no? Rápidamente. Quémalos. Pero rápidamente, ¿no? Ni siquiera le escriben al líder, ¿no? No le aventan un texto, un verbito de que... ¿Qué pone la borregada? ¿Qué pone? Bueno, no, mira, le escriben, por ejemplo, me voy aquí a la publicación rápidamente y le ponen, por ejemplo, las publicaciones, ¿no? Soy naranja incluyente, soy naranja incluyente, soy naranja incluyente, soy naranja incluyente, soy naranja incluyente. No manches, o sea. No, o sea,
Ya cada vez el acarreo se está haciendo más elemental y primario cada vez. No quieren batallar nada. A ver, bueno, no, luego lo dejamos compartir luego, pero... La próxima lo compartimos. Así es. Fíjate, Tocayo, que yo estoy en contra de estas narrativas. Por ejemplo, la presidenta declaró que 2025 era el mes de la mujer indígena. ¿Y qué haces por darles políticas públicas a sus entornos? ¿O no te hace un año indígena hacer una ceremonia en el Zócalo? Son ese tipo de propaganda vacía, discurso barato, recorriendo los mismos lugares de siempre. Es lo que estamos hartos. En lo personal, vamos a ver, como te comento, el desfile del mes rosa, etcétera. ¿Qué haces por mejorar el estado de las compañeras? ¿Qué has legislado, por ejemplo, para las incapacidades, para las compañeras que tienen cáncer de mama? El tema del cambio de funciones. Ahí hay un tema, hay una laguna legal enorme, Tocayo, que se tiene que poner sobre una lupa para poder apoyar al Magisterio Nacional, conformado principalmente pues, por mujeres. Por mujeres. Acá en Sinaloa pasa una situación con el tema de la educación indígena. Aquí la educación indígena es uno de los niveles más, ¿no? Aquí hay una población de comunidades indígenas, sobre todo que están asentados en la parte norte del estado de Sinaloa. Y aquí los compañeros y las compañeras de educación indígena han perdido por años el tema de que se construya una coordinación de educación indígena, que pase de ser un departamento, pues que no sea un departamento, que sea una dirección general de educación indígena, porque una dirección general permitiría el hecho de acceso, por ejemplo, a mayor presupuesto, a mejor contratación, a mayor contratación de personal. Jamás los han pelado, jamás lo ha pelado el tema, ni la Secretaría de Educación Pública, ni la parte sindical, ¿no? Entonces, es uno de los asuntos que nosotros tenemos pendientes con las y los compañeros, porque hay que acompañar esa demanda. Si realmente, como tú dices, Tocayo, si realmente están interesados por mejorar las condiciones, por ejemplo, las comunidades indígenas, bueno, pues brindan las mejores posibilidades de educación también, maestros y maestras que tengan la posibilidad de adaptarse también a ese tipo de educación en las mejores escuelas posibles, con un presupuesto bien destinado y pues un largo etcétera, ¿no? Que haría que se mejorara realmente esa condición. Pues es lo que estamos alegando nosotros. ¿De qué sirve que sea un año de la mujer indígena si no brindas condiciones a las compañeras y compañeros que están en ese sistema o pertenecen a los pueblos originarios de nuestro país? Tocayo, mañana 2 de octubre, no se olvida. Sí, así es, 2 de octubre no se olvida, es una fecha histórica importantísima, que siempre valdrá la pena recordarlo, como el 26 de septiembre también. Es correcto, hablamos del caso de Ayotzinapa y de la matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Compañeras y compañeros, Magisterio Nacional, muchas gracias por acompañarnos. Deje un like, deje un me encanta, deje un me enoja, compártanos con sus amigos, y si no le gusta, compártanos con sus enemigos, pero compártanos. Nos vemos aquí muy pronto. Tocayo, fuerte abrazo para ti, para todas las compañeras y compañeros de Sinaloa y de la República Mexicana. Seguimos en la lucha. Abrazo fraterno y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Tocayo. Ya cumpliste, trabajaste 30 años, si eres hombre, tu pensión completa. 28 años, si eres mujer, tu pensión completa. Eso es esta iniciativa nueva. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a echar para atrás la ley de pensiones del 97 y del 2007. Para recuperar las pensiones dignas, justas. ¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Estén inscritas con letras de oro. Yo sé que a lo mejor el incremento no es lo que merecemos, pero es un sacrificio.